Jorge Washington, qué grande es Washington. Morir porque haya un pueblo libre que se llame Centroamérica. Oh, patria, no ha nacido todavía, pero antes de que nazca, siento por ella un profundo y secreto amor. Morir. ¿Y el populacho se va a reír del sacrificio todo? El populacho. Oh, en esta revolución algo falta. Digo mal, falta todo. Mis amigos, al excluido, al pueblo. Una idea. Ahí estaba Júpiter. Y por cierto, qué plan y todo se me han venido de golpe. El estilo que va a hablar de este gran cambio histórico y de pensamiento, que no solamente va a ser pues un capricho arquitectónico artístico que se da en el cambio de estilo rotundo entre un periodo tan importante como lo marca la historia, que fue la monarquía absoluta, que casi durante 10 siglos dominó Europa y por ende pues nos coloniza a nosotros, ¿verdad? Entonces el barroco como tal era el estilo verbigracia de la monarquía absoluta, el monoteísmo cristiano, que estaban concumetados para defender precisamente los intereses de los reyes, ¿verdad?, monárquicos de toda Europa. Simón Magaña fue el encargado de la decoración y me llama a mí a colaborar con él en cuanto a los diseños, la manera de hacerlo, los materiales, que se adaptaba mejor a esta remodelación, dirigida por Ricardo Jiménez Castillo, una gran persona, un gran arquitecto, que creo que su personalidad le ayudó a lograr este esfuerzo, que fue un esfuerzo titánico. A diferencia de otros países como Francia y como muchos países o repúblicas independientes ya de América Latina, de cara a la colonización española, persiste lo que se llama la monarquía ilustrada de María Teresa. Así se llama eso en historia y en historia del arte y de la cultura. Se construyó entre 1911, entre 1911 y 1917, pero empezó a funcionar tal como cual en 1917. Y aquí venían las compañías más importantes de Latinoamérica y del mundo. Amelita Galli-Curci, que es una de las grandes sopranos del principio del siglo XX, cantó aquí en el Teatro Nacional en 1917. Por cierto, tengo una grabación de La Traviata que ella cantó aquí, pero no la grabación que hizo aquí, sino que en Italia. Empezamos a trabajar en lo que eran los medallones en repujado en cobre. Aquí básicamente mi trabajo consistió en el repujado en metal y en la pátina. La pátina del arco, de los medallones, de las guirnaldas estas, que yo creo que las guirnaldas se sacaron los moldes, pero no estaban en todos los palcos. Fue una época de oro, esta época entre 1917 y 1932-33, que fue cuando pasa el circuito de teatros nacionales, después de que las compañías dejaron de venir aquí por ahí por el año 30 y que empezó a venir mucho cine. Entonces yo me acuerdo que mis padres me contaban que cuando uno iba al cine, las señoras iban de guantes y de sombrero, ¿verdad?, hasta el cine. Pero es todo un mundo, eso es todo un mundo que ya no existe. Todas aquellas que hablaron de que la razón sobre la fe era lo más importante, pues tenía que venir a cuenta. Por eso el neoclásico, el neorrenacimiento,
el el neoestilo manierista incluso francés. El manierismo francés es eso, que recurre de nuevo al arte griego. Y nosotros acá en este teatro tenemos también la gran oportunidad de observar estos grandes cambios de la arquitectura. O sea, este monumento histórico llamado Teatro Nacional es un patrimonio nacional que incluso llega al universalismo constructivo o llega al universalismo arquitectónico, artístico, de ideas, filosofías, etcétera, donde nosotros por un símbolo, por un capitel de un pilar adosado ciegamente, que no tiene una función arquitectónica pura, sino que es decorativa. Hubieron ciertos cambios en la parte del edificio, como estas conchas acústicas. La acústica del teatro no era muy buena, entonces el arquitecto Jiménez Castillo decidió hacer estas cúpulas. Y creo yo que nunca hubo un diseño final de cómo iba a quedar en el teatro, sino que se iba avanzando y viendo qué era lo que mejor quedaba en ese momento. Se tenía que respetar lo que se había hecho y había que hacerlo para los tiempos nuevos, pero había que también hacer unas transformaciones. Y eso fue en lo que el equipo de nuestro trabajó. O sea, si ustedes ven detrás de mí, el teatro es bastante abierto en su herradura, y el teatro tenía una herradura así porque esa curva de los palcos llegaba hasta acá, hasta el final. Estos palcos que ven aquí, se llaman los palcos de proscenio, no existían, eran muros completamente repellados, no habían esos palcos. Donde están las tres salas que le llamamos los espacios aledaños, que son el café teatro, la sala de música y el pequeño teatro, son tres espacios que pudimos crear sobre 3 pisos. Podemos ver acá pues los tres órdenes clásicas, la jónica, la corintia y la dórica. Sin embargo, luego pues hay una repetición también de ese manierismo en el sentido de ver en las pechinas también estos, pues, que no son paredes totalmente rectilíneas, sino que terminan en unas curvaturas que hacen formas triangulares, pero formas triangulares onduladas. Eso se le llama pechina, ¿verdad? Y esas son reminiscencias, como te había dicho, manieristas. Por el alto del arco, que no es un arco completamente de medio punto, sino que es un medio arco. Entonces eso es una reminiscencia también, y otra parte ecléctica del edificio, como también vamos a ver la corriente más nueva dentro de toda esa contemporaneidad en la cual se hizo a principios de siglo este edificio majestuoso, que interfiere también la nueva corriente en boga, que es el Art Nouveau. La historia del lobby del foyer es una historia muy linda, porque no sé si se han fijado, pero el lobby principal es un poco bajo, ¿verdad? Es como muy achatado de techo. Uno se siente, no es un lugar que respira la grandiosidad del resto del teatro. El gran foyer es un salón de recepción, eso es lo que es. Y así fue concebido y así lo hemos dejado. Lo que hicimos en la remodelación del Teatro Nacional de San Salvador en el 75 es diseñar todos los espacios para que fuera casi imposible poner una oficina de manera holgada. Bajamos el nivel del escenario y todo se hizo de nuevo, se hizo la tramoya nueva. Lo que ustedes ven que a todo el mundo le encanta tanto, que a mí nunca me gustó mucho, que es la concha acústica allá atrás, arriba y sobre los laterales, eso no existía, eso es un diseño totalmente inventado por Simón Magaña.
El hecho que si este teatro no tiene un jardincito adelante, como es el caso de los teatros neoclásicos de esta época, que siempre tienen un jardincito adelante, un parquecito adelante, es porque cuando llegaron los planos ya habían vendido el terreno de atrás, porque este teatro tenía que llegar hasta el muro de Goltry, y habían construido el edificio del Club Internacional. Se me llamó y ofrecieron, entonces ese era un problema de los cuánto se va a cobrar, ¿verdad? Yo dije una cantidad, vieron que era mucho, que no sé qué, entonces yo no acepté y me fui, estaba trabajando en el CENAR, era profesor. Me volvieron a llamar y era quien manejaba eso, era el arquitecto Jiménez Castillo, ¿no? Y me dijo, acéptelo porque si no lo va a hacer un italiano y al cual se le va a pagar mucho dinero. Entonces dije, bueno, muy bien, acepto lo que me van a pagar y lo voy a realizar. Entonces, como la historia era sobre algo que yo conocía mucho, ¿no? Parte de mi juventud la pasaba siempre en los lugares de reunión, era una esquina de el Teatro Nacional, ¿no? Lo conocía por dentro, pues sabía todo lo que le había sucedido, la llegada de declamadores, de ballet, de música, y en fin, todas esas cosas. Tenía un concepto claro, pero en ese momento que lo realicé, dije que iba a ser, en cuanto a eso, una cosa distinta, ¿no? El mestizaje cultural, que lo estábamos manejando en pintura y en poesía para ese entonces, ¿no? Entonces, por eso pinté eso de esa manera, ¿no? Es en una cosa que es de un diseño muy europeo, muy español, ¿no? Iba yo a poner esa cantidad de gente que son indígenas, ¿no? Representando a lo que es su país. Eso es el significado de esa pintura mural. Aquí, en cualquier parte, donde quiera. No importa el tiempo, si hoy es o si fue ayer. Ni el medio, ni los modos, ni si la raza es blanca o es negra, si son bantúes o britanos los hombres, porque ellos tampoco importan. Yo solo digo que importa que los pájaros vuelen. Digo que importa que las niñas jueguen a las rondas. Digo que importa que los niños mantengan su alegría abierta. Digo que importa que abunden las muñecas. Y que son más importantes los soldaditos de plomo que los soldados de verdad. Y que las campanas en las iglesias y en las escuelas. Que la hoja de papel barata en que el novio escribe simple frase de amor es más importante que los manifiestos, que las declaraciones políticas, que la foto amarillenta donde la madre guarda la imagen del hijo que no volvió de la guerra es más importante que la foto del funcionario, que la foto de la esposa del funcionario, que la foto del perro y de la casa con criados del funcionario. Un pleitazo en todos los periódicos nacionales el hecho de que él quiso montar, y de hecho lo hizo, A Puerta Cerrada de Jean-Paul Sartre. Y entonces, como en la obra se trata, o más bien la obra trata de, es una postura existencialista, trata sobre una lesbiana, una prostituta y un chulo, ¿verdad? Entonces, que se encuentran ya muertos en la antesala del infierno y se ponen a discutir, etc. Entonces, a la gente aquí le pareció que era un atentado contra la moral pública y fueron unas diatribas en los periódicos, un pleito impresionante, porque conmocionaba la conciencia nacional el hecho de que una prostituta, una lesbiana y un chulo estuvieran hablando en escena como que sin nada, ¿verdad? Eso en una sociedad prácticamente provinciana como era San Salvador en esa época, 1952, era terrible. Tanto que hasta en los periódicos hubo una guerra en contra de la labor de barbero. Pero él siguió adelante, él era así. Cuando él decía, este macho es mi mula, él lo hacía, ¿verdad? Era por convencimiento, no era terquedad.
La decisión estaba tomada y nada lo hacía recular. Por lo tanto, la obra se iba adelante y fue un éxito increíble. Bellas Artes llegó a su término en 1968. Con ello termina el elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro. Con ello termina la Escuela de Formación Actoral Gerardo de Nieva, que funcionaba aquí en el Gran Foyer, y yo fui alumno de la escuela. Quizá una de las actrices muy lindas en su calidad interpretativa. Son varias: Hilda Levin, Dora López, Eugenio Acosta Rodríguez, el primo Chomo, salió de aquí de Bellas Artes, María Teresa Moreira, Pánfilo Puras Cachas, Mauricio Driotes, Isabel Dada. En fin, grandes figuras del teatro, actores y actrices de esa época, pues bueno, dejaron escuela. Es el lugar en donde he vivido momentos de trascendencia personal, pero también de trascendencia colectiva, por ejemplo, con la orquesta que yo dirijo, la Sinfónica Nacional de El Salvador, o el Coro Nacional con el que trabajé durante 12 años, o mis primeros eventos como estudiante de música del Bachillerato en Artes en esta sala, o simplemente visitante del teatro en algún momento. Siempre viene a mi mente todas las personalidades salvadoreñas, pero no solo salvadoreñas, sino del mundo entero que han desfilado en esta sala. Porque en 100 años la historia y este país han recorrido un largo camino de alegrías, pero también de tristezas, de desgracias, de vida y de muerte. Bueno, la vida humana es así, ¿no? Cuando tú te trasladas de ese escenario y te das cuenta que el respeto es a todo el teatro, pero además de eso, las posibilidades infinitas que tiene el teatro y que trasciendes de unas puntas a unos tacones o a estar descalzo, a poder estar en la entrada haciendo todo un performance, ¿verdad? O el poder compartir un espacio como el Gran Foyer con poetas, o el poder estar en la sala de cámara también con un pianista, o en la pequeña sala, en un espacio más íntimo, te vas dando cuenta que realmente estos son espacios hechos no solo para quizás agradar al público o quizás presentar algo al público, sino que son también hechos para convivir y compartir con los artistas, para que las artes confluyan. De mis recuerdos de niño solo tengo uno y es extraño, como borroso, y no lo entiendo. Estaba muy pequeño, estaba durmiendo y soñaba que tenía miedo. Era una de esas pesadillas que uno olvida por la mañana. Sudaba y me agitaba, y en la parte más fea del sueño, grité y me senté en la cama. Cuando abrí los ojos, ella estaba ahí y me miraba. Tranquilo, me dijo, yo soy tu mamá. Tranquilo, yo soy tu mamá. Y quizá lo era porque me calmé. Luego me volví a acostar y me dormí. Me dormí tan profundamente que cuando desperté, ella ya no estaba. Me dormí demasiado tiempo. Por eso ahora ya no duermo mucho, Sirena. Prefiero ver el cielo, las estrellas, el mar
Saber que todo esto que veo a la luz de esa luna es de verdad. Te quiero, Sirena, de verdad. Que cumpla 100 años primero es un privilegio, un regalo de las personas que construyeron esta maravillosa estructura arquitectónica y sobre todo el legado que nos han dejado. Por el hecho de estar muy cerca del teatro y de los teatros en general, la gente me pregunta por la programación de este teatro, del Teatro Nacional. Me dicen cuándo va a haber un evento. Entonces yo les digo tal día, tal hora. Y la primera pregunta después de eso es, mira, y no es peligroso ahí, no me van a abrir el carro, puedo llegar de noche. Y van poniendo eso ya como una excusa para no asistir al evento. Realmente tenía años de no venir y veo que está bastante adornado. Me gusta también su arquitectura, la forma de cómo lo han organizado, las cortinas, las pinturas. Me gusta mucho cómo está diseñado. Veo el teatro como una especie de titán que hay que domar, como un lugar al que tengo que llegar, una meta. Es decir, como escritor quise toda mi vida que mis textos llegaran a representarse en la gran sala del Teatro Nacional. Alegría que el Teatro Nacional cumpla 100 años, son 100 años de historia y bueno, representa mucho de la cultura salvadoreña. Me encanta como mujer joven que tengamos un espacio donde podamos hacer obras de teatro, tanto para mujeres, niños, hombres. Entonces es un teatro que si él pudiera hablar, ¿cuántas historias nos contaría? No sé si le han hecho reparaciones, ya que vivimos en un país con tantos temblores. No sé si alguna vez se dañó mucho, si tuvieron que restaurarlo, pero se ve en óptimas condiciones. Pienso que la infraestructura es preciosa, o sea, desde los candelabros, el piso, el techo, las gradas, los baños, todo. Tener la oportunidad de ver la pila acústica y toda la magia que se genera cuando la llenan, cuando tocan las orquestas, cuando viene la ópera. Me gustaría verlo, más que intervenirlo yo, me gustaría verlo lleno de gente joven, con artistas jóvenes, propuestas jóvenes, obras de teatro de gente joven, contemporánea, y que nos estén mostrando un arte más propositivo, más cercano a la gente, no sé, no tan de corte clásico, digamos. Aquí cerramos el círculo. Aquí comienza la vida desde cero. Aquí se junta la magia antigua con los sueños futuros. Llegó la hora del reencuentro con lo que fuimos, lo que somos, lo que seremos. Ahora comenzaremos a crecer desde la fuente hasta llegar a las grandes aguas de la vida. Llegó la hora del reencuentro.